La buena nueva de este día, 9 de abril del año 2021, viernes de la octava de Pascua. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignado de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5,000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás, y con Caifás y Alejandro y los demás que eran familia del sumo sacerdote. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho eso ustedes? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogan hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos ustedes y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante ustedes. Él es la piedra que desecharon ustedes los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Les bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael, el de Cana de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua.
Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan, se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Dios no es una vaca sagrada. Jesús no es solo un invitado a quien tengo que guardar la distancia y sentirme tímido para poder ser ante Él real tan como soy. Me refiero a la veracidad de las diversas preguntas y dudas que me surgen. En estos días pensaba de mi infancia y los profesores. Había profesores que les gustaba que les hacemos preguntas, aunque sean tontas, pero también habían quienes odiaban las preguntas. Pregunta mal puesta resultaba ser para ellos una buena oportunidad para intimidar al alumno y hacerle saber que ignorante es. Y todos teníamos miedo de preguntar a estos profesores para no ser intimidados. Y así no entendíamos todo de clase, por ejemplo, de matemática. Y se suponía que con las preguntas deberíamos profundizar más el tema. Pero con Jesús no debemos que tener miedo de preguntar lo que no sabemos y no entendemos. Cuando el misterio nos sobrepasa, cuando caemos en alguna ignorancia, podemos preguntarle directamente al respecto. Vean a estos discípulos del Evangelio hoy. Sienten que es Jesús y todo grita en ellos: pregunten. Entra en una conversación a la que Él te invita, a la que Él está abierto. Pero ellos tenían miedo de preguntar y permanecen con sus dudas y preguntas sin sentido. Pero podrían encontrar un vínculo más profundo, un encuentro más profundo con el resucitado. Bastaba preguntar. Para eso Jesús viene a nosotros, para que entendamos. Para eso se revela a sí mismo, para darnos el acceso al más profundo posible entendimiento sobre quién es Él y su misterio. Arcángel San Miguel, vienes a nosotros desde la maravillosa gruta de las revelaciones del Monte San Angelo. Usted auxilió a los habitantes de Italia durante la epidemia de la peste negra. Te pedimos, auxilia hoy a los enfermos del mundo entero y de nuestra patria. Intercede al Señor Jesús la salud y protección a los sanos. Apoya las acciones preventivas del Ministerio Público de Salud. Dale su luz y poder en el combate en contra de la peste. Tú alabas al Señor y eres su confiado. Tú conoces sus misterios. Te pedimos, interceda por nosotros y auxílianos con tu espada poderosa y el magnífico lema: ¿quién como Dios en este tiempo de prueba? Amén. El Señor esté con ustedes y con su espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan un feliz día.